Hola, bienvenido a la ayudantía número 3 de resistencia de materiales general. En la ayudantía de hoy veremos la relación de esfuerzo de formación y la aplicación de la ley de Hooke. Bueno, como vimos en la ayudantía pasada, eh, el esfuerzo normal es considerado como la intensidad de la fuerza sobre una sección. Para que el esfuerzo sea normal, esta fuerza que se debe aplicar al elemento debe ser de forma axial y el área a la cual se quiere medir la intensidad debe ser perpendicular a esta fuerza. Se simboliza con la idea sigma y relaciona la carga con el área en la cual se está generando el esfuerzo. Nosotros tenemos una deformación asociada a esta carga, la cual se puede relacionar con la longitud natural que tiene el elemento antes de que se le aplique la carga, y esta relación se conoce como deformación unitaria normal, que básicamente relaciona la deformación debido a la carga por el largo natural que tiene el elemento antes de someterse a una carga, ya sea de tracción o de compresión. También pudimos definir lo que es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante, al igual que el esfuerzo normal, es la intensidad de la fuerza en una sección. Pues en este caso, la fuerza se aplica de forma transversal al elemento y se representa con la letra tau, que es la carga por el área donde se está aplicando esta fuerza cortante. También tenemos una deformación asociada a un esfuerzo cortante que se relaciona con una longitud natural del elemento, y esta deformación se conoce como deformación unitaria cortante y básicamente representa el cambio de ángulo entre dos segmentos de línea, como se puede ver acá. Para ángulos pequeños, la deformación unitaria cortante se considera como la variación de la longitud o la deformación que se produce en el eje X, en este caso delta L, en función del largo natural del elemento en el eje Y. Esta deformación es la que se produce en el plano XY. Asimismo, podemos tener deformaciones en el plano XZ o en el plano YZ. Solamente esto depende de la dirección de la fuerza cortante o básicamente de la dirección que tenga el esfuerzo cortante. También tenemos el concepto de la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que relaciona el esfuerzo con la deformación a través de una constante conocida como módulo Young o módulo de elasticidad. Esta constante es propia de cada material y para nosotros poder aplicar la ley de Hooke se necesita que el esfuerzo calculado a través de esta ecuación sea menor al esfuerzo de, sea menor al esfuerzo de influencia. Esto quiere decir que nuestro esfuerzo o nuestra carga, nuestro sistema de fuerza va a estar trabajando en un comportamiento elástico. Ya, ¿cómo nosotros diferenciamos un comportamiento elástico o un comportamiento plástico? Prácticamente se pueden diferenciar porque el comportamiento elástico se produce cuando la deformación desaparece al nosotros quitar la carga. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un elemento que lo cargamos axialmente o a través de una fuerza cortante y nosotros al quitar esta carga, al quitar esta fuerza, nuestro elemento vuelve a su longitud natural. En ese caso se estaría trabajando con un comportamiento elástico. Pero nosotros si aplicamos una carga sobre un elemento o una fuerza, y esta, al sacarle esta carga, no vuelve a su longitud natural y queda como con una deformación, quiere decir que está bajo un comportamiento plástico. Entonces, el límite elástico es el máximo esfuerzo para que el material tenga un comportamiento elástico. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite elástico es básicamente el esfuerzo de fluencia. Bajo el esfuerzo de fluencia, nosotros estamos trabajando con un comportamiento elástico. Y esta relación solamente es válida cuando estamos bajo el esfuerzo de fluencia. Por eso es importante que nosotros cuando hagamos ejercicio comparemos los esfuerzos que calculamos aplicando la ley de Hooke con los esfuerzos de fluencia y ver si cumple la condición. Por otra parte, nosotros podemos relacionar la carga axial, la deformación bajo carga axial con la ley de Hooke. Con ambas ecuaciones podemos determinar cuánto es la deformación debido a la carga. Esto básicamente es la deformación propiamente tal que genera la carga sobre un elemento cuando se está cargando de forma axial, o sea, cuando genera esfuerzo normal. Pero también podemos determinar la relación que existe de deformación bajo carga cortante y la ley de Hooke. Para esto,
en vez de usar nuestro módulo de Young o módulo de elasticidad, tenemos otro concepto que es el módulo de rigidez o módulo de corte, que es propio para cada material. De esta forma podemos relacionar los esfuerzos cortantes en un plano con la deformación que se genera en ese mismo plano. Finalmente tenemos la relación de Poisson. Nosotros cuando a un elemento le aplicamos una carga axial, como en el caso que tenemos acá en la imagen A, esta carga axial, que en este caso es de tracción, genera un alargamiento, una deformación en el eje X, lo alarga. Pero esto lleva consigo, como contraparte, una compresión o una disminución de la longitud en el eje Z y en el eje Y, debido a esta tracción que se produjo en el eje X. Por lo tanto, la relación que existe entre la deformación lateral y la deformación axial es la que nosotros conocemos como relación de Poisson. Y básicamente relaciona la deformación unitaria en un eje con la deformación unitaria en el otro eje. Conociendo la relación de Poisson, podemos determinar la relación que existe también entre el módulo de elasticidad y el módulo de Young. No, sobre el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez. Y esta relación se verifica bajo esta ecuación. Ya, teniendo estos conceptos claros, es posible comenzar a hacer los ejercicios. El ejercicio 1 nos dice, la barra de acero y el tubo de cobre están soldados al bloque macizo y rígido de acero. Si se le aplica la fuerza F de 5.000 kilogramos fuerza, determinar los esfuerzos en la barra y el tubo. En este caso, se nos está pidiendo determinar cuánto es el esfuerzo en esta barra y cuánto es el esfuerzo en este tubo, si se le está aplicando a este macizo una fuerza de 5.000 kilogramos fuerza. Como dato nos dan en la barra su módulo de elasticidad, nos dan su diámetro y nos dan su esfuerzo de fluencia. En el tubo también nos dan el módulo de elasticidad, nos dan sus dimensiones y nos dan su esfuerzo de fluencia. Bueno, en primer lugar es necesario determinar las fuerzas que actúan sobre el bloque macizo. En este caso, cuando nosotros aplicamos una fuerza hacia la izquierda en el bloque macizo que se encuentra en medio, esto genera una compresión en la barra y una tracción en el tubo, debido propiamente a la fuerza que se le está aplicando externa al sistema. Bueno, la reacción que genera la barra y el tubo sobre el bloque macizo es la siguiente. Si la barra está en compresión, la reacción es hacia el otro lado por la tercera ley de Newton de acción-reacción. Y si el tubo está en compresión, o sea, en tracción, su reacción es en el sentido opuesto. Por lo tanto, acá podemos tener una relación entre las fuerzas que genera la barra y el tubo con la fuerza que se le está aplicando externa al sistema. Otra cosa que nosotros podemos calcular con los datos que tenemos son la área. La barra tiene una área, es una área maciza, y por lo tanto su sección solamente considera el diámetro 1. En el caso del tubo, al ser un tubo se genera un anillo como área, y por lo tanto el área o la sección es la diferencia entre el diámetro mayor, o sea, el área mayor con el área menor, como la podemos ver acá. Lo otro que es importante, nosotros al generar un esfuerzo de compresión en la barra, generamos una deformación que le vamos a llamar delta L sub B. Y en este caso, como nosotros generamos tracción en el tubo, generamos otra deformación a la cual le llamamos delta L sub T. En este caso, la deformación que se produce en la barra y el tubo es la misma, debido a que ambos elementos están empotrados en sus bases, tienen restricciones. De esta forma se conserva el principio de conservación elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tengamos sistemas en que se encuentre ambos extremos empotrados, como en este caso, que existe una restricción en el lado izquierdo y existe una restricción en el lado derecho, la deformación que se genere por la compresión de la barra y la deformación que se genera por la tracción del tubo es la misma. Esto es básicamente porque nosotros tenemos nuestro extremo restringido. No siempre es así. Cuando existen extremos libres, no es necesariamente la deformación igual en ambos lados. Teniendo en cuenta esta consideración, es posible determinar los esfuerzos de la barra y el tubo utilizando la fórmula de deformación de carga y la ley de Hooke. Ya, nosotros, la PPT anteriores, definimos cómo se puede calcular la deformación delta L.
que básicamente relaciona la carga con la longitud, con el área y con el módulo de elasticidad. En este caso, nosotros tenemos el módulo de elasticidad de la barra y el tubo, tenemos la sección que la calculamos en la barra y el tubo, tenemos los largos, que son datos que nos entregan de 800 y 500 milímetros respectivamente en ambos casos, y nos falta determinar cuánto es la deformación que se produce, que nosotros sabemos que es la misma para la barra y el tubo, por lo tanto solamente utilizamos el delta L. Y a partir de todo esto nosotros podemos determinar cuánto es la fuerza B y cuánto es la fuerza T. Nosotros sabemos que existe una relación entre B y T con la fuerza externa que se aplica, que nos lleva a que la fuerza, que es de 5.000 kilogramos fuerza, va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas de reacción. Por lo tanto, como nosotros sabemos cuánto vale esta fuerza, que es de 5.000, y sabemos que la suma de estas dos tiene que ser igual a estos 5.000, podemos determinar, despejar nuestra única incógnita, que es la deformación que se está produciendo debido a esta fuerza. La deformación es de 0,061 milímetros. Y esto lo pudimos calcular porque tenemos todos los parámetros como datos. Ya, teniendo la deformación y además utilizando la ley de Hooke y el concepto de deformación unitaria normal, podemos determinar los esfuerzos que se están generando en la barra y el tubo. Esto es básicamente el módulo de elasticidad por la deformación unitaria normal. La deformación unitaria normal se mide como delta L partido en L. Tenemos delta L, lo calculamos. Es lo mismo para la barra y el tubo debido a que tienen restricciones en sus extremos. La longitud es de 800 y de 500 respectivamente. Y el modo de elasticidad es dato. Teniendo todos estos datos, podemos calcular cuánto es el esfuerzo que se está produciendo en B, aplicando la ley de Hooke, que es de 1.621 kilogramos fuerza partido en centímetros cuadrados, y podemos determinar cuánto es el esfuerzo que se está generando en el tubo, que es de 1.482,7 kilogramos fuerza partido en centímetros cuadrados. Teniendo estos esfuerzos, lo que nos queda es verificar si están trabajando bajo el límite elástico. Para esto, ambos esfuerzos tienen que ser menor al esfuerzo de fluencia de la barra y el tubo respectivamente. El primero tiene un esfuerzo de fluencia de 2.400. El segundo, que es el tubo, tiene un esfuerzo de fluencia de 1.600. Entonces, como ambos están trabajando a menos de 2.400 y a menos de 1.600 respectivamente, están cumpliendo con la principal condición para aplicar la ley de Hooke, que el esfuerzo calculado tiene que ser menor al esfuerzo de fluencia. Finalmente, podemos determinar el factor de seguridad con el que están trabajando cada uno de los elementos. Para esto podemos dividir el esfuerzo de fluencia en el esfuerzo admisible o el esfuerzo de trabajo en ambos casos, y nos entregan un factor de seguridad que en este caso no son conservadores porque son valores cercanos a 1, son valores que son mayores a 1, por lo tanto son aceptables. El ejercicio número 2. La celda de compresión está compuesta de dos bocinas concéntricas de acero SAE 4340, de distintos largos y distintos diámetros. Completar el diagrama de fuerza versus deformación hasta las 50 toneladas. La celda se aplasta con la fuerza F a través de una plataforma. Básicamente lo que nos queremos determinar acá, primero, es la fuerza en la deformación que se produce en la máxima carga. La máxima carga, que es de 50 toneladas, en este caso sería 50.000 kilogramos fuerza, nos va a generar una deformación. Por otra parte, tenemos las dimensiones de nuestras bocinas, que al final son dos tubos concéntricos. Uno de el externo, que es de 100 milímetros de diámetro exterior y 92 milímetros de diámetro interior. Y tenemos un tubo interno, que es de 60 milímetros de diámetro exterior y 53 milímetros de diámetro interior. A estos tubos que son concéntricos se le adjunta una fuerza en la parte superior. Esta fuerza tenemos que ir midiéndola y viendo cómo se va comportando la deformación a medida que va aumentando la fuerza. Por otra parte, nos indica las dimensiones de ambas bocinas, que es de 300 milímetros y de 299,8. Ya.
Para completar el gráfico de fuerza versus deformación, en primer lugar se debe determinar la fuerza requerida para tocar la bocina exterior. Esto es posible determinar conociendo la deformación que se produce en la bobina interna. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que para nosotros aplicando una fuerza F que es desconocida y aplicando esa fuerza podemos generar una deformación de 0,02 centímetros, que es la deformación necesaria para tocar la segunda bocina. Por lo tanto, el primer paso es determinar cuál es esa fuerza que nos permite tener una deformación de 0,02. Y en este caso, esa fuerza nos permitiría tocar este tubo externo. En primer lugar, como todos los ejercicios que realizamos, es sacar las áreas en las cuales se está generando el esfuerzo o en las cuales se está trabajando. La primera sección es la sección 1, que es el tubo interno, que nos da un área de 6,2125 centímetros cuadrados. El tubo externo, que es la sección 2, nos da un área de 12,0637 centímetros cuadrados. Nosotros sabemos que cuando la bocina interna se deforma en un delta L1 de 0,02 centímetros, que quiere decir que cuando el tubo interno se deforma esa magnitud, la diferencia entre L1 y L2, que es la diferencia entre el largo 1 y el largo 2, ambos elementos se juntan y comienza una deformación unitaria. Para determinar las fuerzas necesarias que se requiere para lograr la deformación de 0,02 centímetros, se utiliza la siguiente ecuación. Entonces, nosotros sabemos cuánto es la deformación necesaria para que ambas bocinas se toquen, que es de 0,02, que es la diferencia entre la longitud 1 y la longitud 2. Sabemos que el modo de elasticidad, porque es el mismo material para ambas bocinas, sabemos la sección de 1 porque la calculamos acá, y sabemos el largo de 1, que es de 300 milímetros. Conociendo todos estos datos, es posible determinar la fuerza, que es de 8.697 kilogramos fuerza. Esta fuerza es la necesaria para que nosotros podamos generar esa deformación y tocar el tubo exterior. En este caso, entonces, con una fuerza, completamos el gráfico, que con una fuerza de 8.697 kilogramos fuerza, generamos una deformación de 0,02 centímetros. Esa es la primera parte del gráfico. Ahora, sabiendo cuánto vale esa fuerza y sabiendo la relación entre las deformaciones, podemos determinar cuánto es la deformación cuando se le aplica este valor, cuando se le aplican 50.000 kilogramos fuerza. Entonces, luego de que ambas tubos se junten o ambas bocinas se junten, la deformación debido a la carga de compresión será igual para cada una de las bocinas. De esta forma, la nueva deformación será delta L, deformación conjunta de las dos bocinas, y se tiene que el valor de esta deformación es el siguiente. Esto, nosotros ya tenemos una deformación L1, la cual es la que se genera en el tubo interno. Esta deformación va a ser la deformación que se está generando por esta carga cuando ambas bobinas ya están juntas, más la deformación que tenía L1 antes de juntarse ambas bocinas. La deformación en el tubo externo, que es la deformación del tubo, solamente dependerá de la deformación que se genera a partir desde que ambas bocinas se juntaron. Entonces dice, desde que ambas bocinas se juntan, la deformación en B1 considera la deformación anterior de 0,02 centímetros. Entonces nosotros medimos la fuerza necesaria para que ambas bocinas se junten. Ahora nosotros estamos determinando la fuerza para que se empiece a generar un desplazamiento hacia abajo de nuestros dos tubos, y este desplazamiento, que sería esta deformación, es la misma en ambos tubos, a excepción del tubo 1, que tiene una deformación anterior asociada a la fuerza a la cual ambos tubos se juntaban. Aplicando las ecuaciones de estática en el bloque, se tiene que, si nosotros aplicamos una fuerza, en este caso que es de 50.000 kilogramos fuerza, ambos tubos, el interno y el externo, van a generar reacciones en sentido opuesto, porque estamos comprimiendo las barras debido a que la fuerza hacia abajo, estos tubos se están comprimiendo, por lo tanto la reacción es
opuesta es hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza 1 y la fuerza 2, la suma de ambas fuerzas, nos van a generar una fuerza igual a la que nosotros queremos calcular, que es de 50.000 kilogramos fuerza, que es básicamente el punto en donde queremos analizar la deformación. Por lo tanto, si nosotros sabemos el módulo de elasticidad, sabemos el área, la sección del tubo interno, sabemos el largo del tubo interno, y aparte sabemos que existe una relación entre ambas deformaciones que son iguales, y en el caso del tubo externo sabemos el módulo de elasticidad, sabemos la sección, sabemos el largo, podemos determinar nuestra única incógnita, que es la deformación que se está generando en conjunto cuando se aplica una fuerza de 50.000 kilogramos fuerza sobre el sistema. En este caso, delta L1 toma la relación de la deformación anterior, que es de 0,02, con la nueva deformación cuando ambos tubos están juntos, y el tubo exterior solamente comienza a deformarse a partir de que ambas bocinas se encuentren juntas. De esta forma es posible determinar la deformación a la cual se está sometiendo el sistema cuando se le aplica una carga de 50.000 kilogramos fuerza. Finalmente, teniendo la deformación que se genera cuando se aplica una fuerza de 50.000 kilogramos fuerza, podemos determinar la fuerza de reacción de cada una de las bocinas, la interna y la externa, que básicamente que básicamente se puede determinar a través de estas ecuaciones, datos que conocemos y que nos dan un valor que la fuerza 1 es de 22.731 y la fuerza 2 de 27.269. Si nosotros sumamos estos dos valores, nos da la fuerza total, que es de 50.000 kilogramos fuerza, que es la fuerza que se está aplicando. Recordemos que estas son reacciones que se generan en los tubos. Finalmente se calcula el esfuerzo al que están sometidas ambas bobinas y se completa la gráfica de esfuerzo de formación. Ya. Nosotros calculamos los esfuerzos para verificar que se haya cumplido la condición de que se esté trabajando bajo el límite elástico. Esto es importante al momento de utilizar la ley de Hooke. Entonces, el esfuerzo, como nosotros definimos, es la fuerza dividido en el área. Tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, que la calculamos recién. Tenemos la área 1 y la área 2, que son las que calculamos en un principio. De esta forma nos dan los esfuerzos y se comprueba que los esfuerzos son menores a los esfuerzos de fluencia, que en este caso sería de 7.000 kilogramos fuerza a partir de centímetros cuadrados. Finalmente podemos determinar o completar el esfuerzo, la gráfica de esfuerzo de formación, o sea, de fuerza con la deformación. En primer lugar tenemos la fuerza que nosotros aplicamos, que es de 8.627 kilogramos fuerza para generar una deformación de 0,02. Esta fuerza fue la necesaria para que nosotros podamos juntar ambos tubos. A partir de este punto existe una deformación conjunta de la bocina 1 y la bocina 2, y el valor que alcanza la deformación cuando se le aplica una fuerza de 50.000 o sea, de 50 toneladas, es de 0,032 centímetros. De esta forma podemos finalizar el ejercicio 2 completando la gráfica que se pidió y verificando que se esté trabajando en el límite elástico. Ejercicio número 3. Los eslabones A, B y CD están hechos de acero, cual módulo de elasticidad de 200 gigapascales, y tiene una sección transversal rectangular de 6 por 24 milímetros. Determinar la carga máxima que se puede colgar en el punto E si la deformación de E no debe sobrepasar los 0,25 milímetros. Entonces, nosotros queremos determinar cuánto es la carga que se puede aplicar, o sea, que puede colgar de este punto, para que exista una deformación máxima de 0,25 milímetros. Nos dan los largos de estas barras de DC y de BA, y aparte nos dan sus secciones, que es de 6 por 24 milímetros. Y nos dan también como dato su módulo de elasticidad.
Teniendo esto, nosotros pasamos a hacer un análisis de la barra que se quiere analizar. Entonces, se pide determinar la fuerza máxima que se puede aplicar en el punto E para que su deformación no supere los 0,25 milímetros. Para esto vamos a realizar un análisis estático de la barra B. Primero, nosotros en el ayudante A1 conocimos la definición de fuerza interna. Las fuerzas internas son fuerzas que eh, pasan a través de barras, las cuales tienen dos puntos de apoyo, que en este caso sería el punto A y el punto B, y que sigue la dirección del el elemento y pasan por ambos puntos. En este caso, nosotros tenemos una fuerza, que es la fuerza AB, la cual es una reacción de la fuerza que se genera, la fuerza interna que se genera en la barra BA o la barra AB. Lo mismo sucede en la barra DC. Tenemos acá la barra DC, esta barra tiene una fuerza interna y la reacción que tiene esta fuerza sobre la barra B genera esta fuerza CD. Y por último tenemos la carga que se quiere aplicar. Por lo tanto, haciendo una sumatoria de momento en C y haciendo una sumatoria de momento en B, nosotros podemos determinar la relación que existe entre estas fuerzas internas de la barra B y la fuerza interna de la barra CD, ahí me equivoqué, con la carga que se puede aplicar en el punto P. O sea, con la carga que se puede aplicar en el punto E. Luego de tener la relación que existe entre las fuerzas, se pueden determinar las deformaciones en el punto B y en el punto C. En este caso, la deformación que se generaría en la barra BA debido a la fuerza que se le está aplicando, que en este caso sería una fuerza de tracción. ¿Por qué una fuerza de tracción? Acá nosotros pusimos que la fuerza AB iba en dirección hacia abajo. Esto quiere decir que en la barra la fuerza se aplica en forma contraria, o sea que la barra está en tracción. Como esta barra está en tracción, esta barra nos genera una deformación. Y esta deformación, que es la deformación BA, va a ser la misma deformación que se va a generar en el punto B. Lo mismo sucede con la fuerza CD. Esta fuerza CD nosotros dijimos que su reacción era hacia arriba. Como dijimos que su reacción era hacia arriba, esta fuerza también está sometida a tracción porque es la reacción opuesta. Como está sometida a tracción, la barra genera una deformación hacia abajo. Por lo tanto, la deformación que genera la barra CD es la misma deformación que nosotros vamos a generar en el punto C. Utilizando la ley de Hooke y el concepto de deformación unitaria normal, nosotros podemos determinar la relación que debe existir entre estas deformaciones, sabiendo además que el módulo de elasticidad de ambas barras, de la AB y la CD, es de 200 por 10 elevado a 9 pascales, los largos son de 0,2 metros ambas, y que ambas áreas son de 6 por 24, que en este caso daría 144 milímetros cuadrados. Teniendo estos datos en consideración, pasamos a hacer un análisis de las deformaciones. La deformación en el punto B es de 1.04117 por 10 elevado a la menos 8 por la carga que se quiere determinar. Y la deformación en el punto C es de 1.7361 por 10 elevado a menos 8 por la carga que se quiere determinar. Esta relación de deformación se obtuvo a partir de estas ecuaciones, que tenemos todos los datos, solamente nos falta determinar la carga, que es la que estamos buscando. Y acá era lo que le explicaba anteriormente, la relación que existe con las deformaciones. Como la fuerza B está en tracción, o sea, la barra B está en tracción, nos está generando una deformación hacia arriba con respecto al eje original de la barra. En otra parte, como la barra CD también está en tracción, pero está en la parte superior, también nos está generando una deformación hacia abajo, y por lo tanto la deformación que nos genera en el punto E es esta, la que se ve acá. Esto solamente generando una relación entre la fuerza y las deformaciones.
Bueno, el ángulo que se forma entre la barra original, que es la que tenemos acá, y la deformada, que es esta que tenemos acá, se puede calcular de la siguiente forma considerando la aproximación para ángulos pequeños. Nosotros queremos determinar este ángulo, que este ángulo θ es el que se forma entre la barra original y la barra deformada. Para esto, nosotros sabemos que la tangente del ángulo θ, que es el ángulo que tenemos acá, es la suma de la deformación generada en el punto B más la deformación generada en el punto C, partido por el largo de BC. Básicamente, nosotros estamos sacando el ángulo conociendo este triángulo. Y estos son todos datos conocidos. De esta forma podemos determinar el ángulo en función de la carga, que es nuestra incógnita. Este ángulo, como estamos trabajando con deformación y son unidades pequeñas, genera una aproximación donde la tangente de θ va a ser igual a θ. Ahora podemos determinar la carga máxima considerando una deformación máxima de 0,25 milímetros. Nosotros sabemos que esta deformación no puede ser mayor a 0,25 milímetros. Por lo tanto, delta LE, o sea, la deformación del punto E, tiene que ser 2,5 por 10 elevado a menos 4 metros. Pero a su vez, podemos descomponer el largo de esta deformación como la suma de la deformación generada por C, que nos entrega este trozo, más el cateto opuesto de este ángulo, que sería el ángulo por la longitud de C y E. De esta forma podemos generar una relación entre los parámetros de la longitud de C y la deformación en el punto C. Y en este caso nos daría que delta LE, que sería la deformación del punto E, es igual a 5,9 por 10 elevado a menos 8 por P, que es la carga. Todos estamos trabajando en función de la carga que queremos determinar. Si sabemos que esta deformación tiene que ser igual a 2,5 por 10 elevado a menos 4, podemos determinar la carga máxima que se puede aplicar para que se deforme en 2,5 milímetros, o sea, en 0,25 milímetros. Y esta carga es de 4.235,3 newton. Finalmente pasamos al ejercicio 4. Dice, una unidad para aislamiento de vibraciones se compone de dos bloques de caucho duro adherido a la placa B y a soportes rígidos como se muestra en la figura. Para el tipo de grado de caucho utilizado, acá nos entregan estas propiedades del caucho, y además se sabe que una fuerza vertical céntrica con magnitud de 13 kN debe causar una deformación vertical de 2,5 milímetros en la placa B, determinar las dimensiones mínimas permisibles A y B del bloque. En este caso, en la placa, que es la placa que tenemos acá, esta rosada, se está aplicando una fuerza. Esta fuerza es de 13.000 newton. Esta fuerza no debe generar una deformación mayor a 2,5 milímetros. Y nosotros, para asegurar que no se deforme más de 2,5 milímetros, debemos diseñar cuánto debe medir el caucho. En este caso, en este ejercicio, el análisis de la parte izquierda es el mismo análisis de la parte derecha. Entonces, nosotros vamos a solamente analizar una parte, pero es el símil para la otra parte. En este caso, considerando que el bloque de caucho que se encuentra en la parte derecha de la imagen se da el análisis de las fuerzas que actúan sobre el mismo. Estamos analizando el lado derecho. Tenemos la placa. La placa recibe una fuerza externa de 13.000 newton. Pero nosotros sabemos que esta placa está en contacto con dos áreas, que serían los dos cauchos. Por lo tanto, esta fuerza se está distribuyendo en dos fuerzas cortantes, que sería distribuida de forma igual. Así que sería la mitad de la carga para un lado y la mitad de la carga para el otro lado. Esta fuerza de cortante que se genera en la placa en el lado derecho es la misma que se genera en el caucho, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, el caucho está generando dos fuerzas cortantes al igual, de la misma magnitud, y esto debido a la conservación de la estática. En este caso, ambas fuerzas son iguales en sentido opuesto para que la sumatoria de fuerza en el caucho sea igual a 0. Y lo mismo sucede en el soporte. Como nosotros queremos analizar el caucho y queremos diseñar el caucho, tenemos que
el caucho está sometido a dos fuerzas cortantes, ambas son de misma magnitud. Conociendo el esfuerzo cortante admisible del caucho y la carga que se aplica, es posible determinar el área en la que se producen las fuerzas de corte. Ya, hay que poner un poco de atención acá. Nosotros tenemos el tau admisible. El tau admisible es de 1,54 megapascales. ¿Qué quiere decir eso? Que esa es el esfuerzo cortante a la cual se somete el caucho, y nosotros queremos determinar el área. ¿Cuál es el área si nosotros aplicamos una carga de 13.000 kilonewtons? O sea, 13.000 newtons. Como nosotros sabemos que el caucho la carga se distribuye de forma igual en ambas partes, tenemos cuánto vale esta carga, que sería la mitad. Básicamente la fuerza cortante sería la mitad de la carga, que sería 13.000 dividido en 2, y conociendo también el esfuerzo cortante admisible, que de 1,54 por 10 elevado a 6 pascales, podemos determinar las dimensiones de la área a la cual está entrando bajo, o sea, el área en la cual se genera el esfuerzo cortante. Y esta área es de 4,22 por 10 elevado a menos 3 metros. Y nosotros sabemos que esta área se compone de dos partes, que es B por estos 75 milímetros. Básicamente el área del caucho, que sería este largo que tenemos acá, por este ancho que tenemos acá. Entonces, este es el área que está sometido a esfuerzo cortante. Como nosotros sabemos el área, que la calculamos, que es de 4,22 por 10 elevado a menos 3, y también sabemos que esta área va a ser igual a B por 0,075, podemos determinar cuánto es la dimensión B, la mínima dimensión que debe tener, que sería de 56,3, para nosotros poder soportar este esfuerzo de 13.000 newton, y sabiendo que el tau admisible es de 1,54 megapascal. Por otra parte, utilizando la ley de Hooke, es posible determinar la deformación cortante unitaria en el bloque. Acá tenemos, en la imagen que está acá abajo, tenemos cómo se está comportando el caucho. Como estamos analizando solamente una parte o una parte de la imagen, que sería la parte derecha, la parte de acá, tenemos que acá el caucho se le está aplicando una fuerza hacia abajo, por lo tanto se genera una deformación. Esta deformación se relaciona con la longitud que tiene el caucho en este eje, que sería nuestro eje X, y como se mencionó en las PPT anterior, la deformación unitaria cortante en el bloque de caucho se comporta de la siguiente forma y nos permite determinar el valor mínimo de A. La deformación unitaria cortante va a ser la deformación debido al esfuerzo cortante que se está aplicando en el eje Y en relación a la longitud natural que tiene el caucho en el eje X, que sería el valor de A. Como nosotros sabemos que bajo la ley de Hooke, el esfuerzo admisible de 1,54 megapascales, y además tenemos como dato el módulo de rigidez, que es de 12,6 megapascales, podemos calcular cuánto es la deformación unitaria cortante. Y es de 0,122, esto no tiene unidad. Y como sabemos el valor de la deformación unitaria cortante, y además sabemos cuánto vale la deformación, porque nos dicen que la deformación mínima en la sección vertical tiene que ser de 2,5 milímetros, nosotros podemos definir de esta forma cuánto va el mínimo valor de A, que es la otra dimensión que se quiere calcular. Entonces nos dicen que la mínima dimensión que tiene que tener A es de 20,5 milímetros. ¿Ya cómo se obtuvo esto? En resumen, nosotros sabemos tau, que es el tau admisible que nos han enunciado. También sabemos el módulo de rigidez, que es dato. Podemos determinar la deformación cortante unitaria utilizando la ley de Hooke. Si sabemos la deformación unitaria cortante y sabemos que esta relaciona la deformación en el eje X en función del largo en el eje Y, y sabemos que esta deformación como máximo puede ser 2,5 milímetros, que es lo que nos dice enunciado, se puede determinar cuánto es la dimensión del caucho
en la dimensión A del caucho. Y de esta forma podemos saber cuánto es la dimensión que debe tener el caucho para cumplir con las condiciones que se proponen en el problema. Bueno, de esta forma estamos terminando la ayudantía número 3. Si tienen alguna duda me pueden escribir al mail. Esperando que se encuentren bien, les mando saludos.